Con motivo de la COVID, determinadas poblaciones que parecía que estaban protegidas por el Estado, pues han mostrado su vulnerabilidad. Por ejemplo, personas ancianas en residencias, por ejemplo, personas pobres, personas simplemente que no han tenido recursos económicos para sobrevivir a la pandemia, y nuestros colectivos con los que ya trabajábamos, que tenían una cierta cobertura social, y nosotros, como es nuestra misión, les ayudábamos a entrar en el sistema. Entonces es cuando se ha visto la fragilidad de las estructuras sociales y sanitarias, pero sobre todo las sociales que sustentan el país. Entonces nos hemos dado cuenta de que, bueno, al segundo día de no trabajar, una persona en prostitución no tenía comida, y como asociación nos hemos visto obligados a darles comida. Les hemos dado comida, les hemos dado ropa. Todo esto que cuento no es nuevo. Bueno, Médicos del Mundo tuvo la obligación de repartir por lo menos 115.000 kilos de alimentos, y no es que sea nuestra misión específicamente hacer eso, sino que nos hemos visto obligadas a hacer eso pues por las necesidades de las personas. Y luego otros colectivos que no les hacía falta, ya les ha hecho falta también. Entonces hemos pasado desde un enfoque mucho de incidencia política y de cambio social, un poco a tener que dar salida a esas, dar apoyo a esas necesidades básicas de la gente. Por supuesto, las necesidades sociales y las necesidades sanitarias también se han incrementado. Una de las cosas que hacemos en Médicos del Mundo es dar apoyo a las personas sin atención sanitaria para que puedan acceder al sistema de salud público. Eso lo hacíamos antes y ahora lo seguimos haciendo.